saluda Stephanie Cabello, jefa de Comunicaciones e Imagen Institucional de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicios del Perú. Quiero darles la bienvenida a el octavo webinar del año. El día de hoy nos acompaña el abogado Julio García eh, con el tema de planeamiento laboral para grifos y estaciones de servicios. Antes de comenzar y darle pase a nuestro especialista, quiero pedirles, quiero darles unas pequeñas pautas para el correcto desarrollo de nuestra charla. Primero les quiero pedir, por favor, que mantengan los micrófonos apagados durante el desarrollo de la ponencia. Punto número dos, em, es Sí. Punto número dos, por favor, que si en caso tienen alguna duda o alguna consulta, la puedan realizar a través de nuestro chat de manera escrita o esperemos al finalizar la ponencia para que puedan hacerla directamente a el especialista. Y punto número tres, se les sugiere a los participantes que mantengan la cámara apagada para iniciar. Ahora sí, quiero darle la bienvenida al doctor Julio García Castro, abogado por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, con maestría en Derecho y Empresa por la misma universidad, conciliador extrajudicial, certificado, abogado con 10 años de trayectoria asesorando a empresas en todo el Perú en materia laboral, con un enfoque en la prevención de contingencias y la gestión estratégica de relaciones laborales, así como en la solución de conflictos. A la fecha, viene asesorando a empresas de los sectores hidrocarburos, construcción, telecomunicaciones, marketing y publicidad, hotelería y gastronomía, transporte, automotriz, comercio textil y agroindustria arrocera. Además, es socio fundador del estudio Julio García Abogados, con sede en la ciudad de Chiclayo. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, Stephanie. Gracias a todos por el tiempo y a la Asociación de Grifo y Estaciones por permitirnos este espacio para poder conversar un poco y compartir algunas ideas de lo que vendría a ser el planeamiento laboral para grifos y estaciones. Bien. Julio, ya tienes aperturada la opción de compartir pantalla para que puedas iniciar. Te dejo para que puedas comenzar con la ponencia. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bien. ¿Me confirman, por favor, por el chat, si es posible, si se logran ver las diapositivas? Claro, Sí, ya lo podemos ver. excelente, excelente. Bien, eh, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, como ya lo he manifestado hace unos minutos, es planeamiento laboral para grifos y estaciones de servicio. Entonces, quiero hacer de esta ponencia algo bastante didáctico y bastante práctico. No quiero cargarlos con normas laborales, ni cargarlos con situaciones netamente de puro derecho, porque entiendo que son mayoría administradores, pueden haber psicólogos, contadores, pueden haber dueños de estaciones y en sí cualquier carrera. Entonces, vamos a partir con la agenda que vamos a desarrollar específicamente, a partir de qué es un planeamiento laboral, qué, ese título a qué se refiere o a qué nos quiere dar a entender. Entonces, por lo he plasmado en la diapositiva, el planeamiento laboral es una visión a mediano y largo plazo para el bienestar laboral y económico de tu empresa, valga decir, un grifo o una estación, en la cual debo hacerme mínimamente una serie de preguntas. ¿Quién contratar? ¿Qué debo contratar? ¿Por qué no debo contratar? ¿Y cuándo debo hacerlo?
cuánto será mi gasto al contratar y qué contingencia se puede generar de la contratación. Y hablo puramente de contratar porque al desarrollar una planificación laboral o una estructura laboral a mediano y largo plazo, siempre vamos a tener en cuenta que se trata de contratar personas, ya sean naturales o personas. Ahora, las preguntas que he plasmado ahí, muchos me podrían decir o tal vez se pueden plantear, pero ¿quién contratar o por qué debo contratar? Yo tengo eh, un sector en mi empresa o una persona encargada de la contratación, del talento humano. A veces lo hacen los contadores, a veces lo hace la misma persona que administra los servicios. Muchas veces hasta el propio gerente general o el mismo dueño es el que hace. Pero, ¿qué es lo que sucede ahí? Y no le están sumando esa perspectiva legal que tiene. Ahora, no digo que los profesionales de contabilidad, administración u otras carreras afines no analicen o no tengan en cuenta qué se necesita para estar laboralmente, pero sí hay un valor agregado que la experiencia creo que está faltando, y es agregarle esa perspectiva legal, ese granito de arena que a veces, ¿no? El ejercicio, carrera, jurídico, te enseña a través de situaciones en concreto que suceden y que a veces, a pesar de que la contratación está bien planteada, a pesar de que los elementos, el tipo de contrato, la forma del contrato es la adecuada, muchas veces, a pesar de eso, se presentan contingencias laborales a futuro. Entonces, estas respuestas como a quién contratar, por qué debo contratar, por qué no debo, cuándo debo hacerlo, en unos minutos vamos a desarrollarlo con dos casos prácticos para que se pueda ver de una mejor manera a qué me refiero. También creo que es necesario preguntar, ¿no? Tal vez se hace al mismo tiempo, ¿por qué es importante elaborar un planeamiento laboral? Porque hay muchas empresas que en algún momento cuando yo he iniciado a asesorarlas o cuando me han pedido una consultoría, ellos manifiestan, pero ¿por qué tengo que hacerlo? O sea, tengo necesariamente que hacer una planificación, no basta con licitar en realidad, o hacer una convocatoria en un periódico o en redes sociales o a través de plataformas profesionales como necesita persona para cubrir el puesto de representante de servicios, necesita persona para cubrir el puesto de administrador. Cualquier sea el tipo de puesto, a veces dicen, pero eso es sencillo o eso en realidad tengo, como les acabo de mencionar, tengo la persona y a veces hasta una persona jurídica tercerizada que se encarga de buscarme, de reclutarme al personal que yo necesito para mi empresa. Entonces, ¿por qué es importante? Y las respuestas las he plasmado actualmente en la tranquilidad de fiscalizaciones, eh, organismo que más fiscaliza estaciones de seguridad laborales es la SUNAT. Pero la tranquilidad de fiscalizaciones al día de hoy, para evitar multas de SUNAFIL, ya pasa quizás hasta un segundo o tercer plano. Y ya SUNAFIL ha establecido que su labor o la esencia de la creación de SUNAFIL y de sus organizadores no es multar, no es sancionar a las empresas. ¿Cuál es su objetivo? Orientar, concientizar para que no existan de una u otra manera infracciones laborales que perjudiquen al trabajador y que al mismo tiempo vean perjudicada a su empresa por las multas que pueden imponerse o por un proceso judicial que pueden. Es importante señalar que las multas de SUNAFIL son bastante elevadas y a veces se ha llegado a establecer comparaciones son más elevadas que una multa que te puede poner la SUNAT, una multa que
puede tener el propio Cinearmin. Entonces, no es poco tampoco eso, ¿no? Pero eso ya está quedando de lado porque la SUNAFIL está entrando con otro tipo de enfoque, algo que sea una falta flagrante muy grave como para que cierre un establecimiento, ¿no? Una estación, un grifo. Tendría que ser una falta bastante. Entonces, la tranquilidad de fiscalizaciones es lo primero que anteriormente los dueños de estaciones, los jefes de estaciones o los gerentes generales con esta planificación. Pero ahora también se busca un ahorro económico y también hace una pregunta, ¿pero ahorro económico en qué sentido? Por las multas. Podría decirse también por las multas. Sin embargo, el ahorro económico a veces radica en las responsabilidades económicas que uno tiene que asumir como empresario o que la estación de servicios asume por contratar tiempo, no contratar en el momento oportuno o por simplemente no contratarlo. Y eso, como repito, lo vamos a ver en un ejemplo para que se entienda mejor. La tranquilidad legal que te da ahora la buena reputación de una empresa, no verse en redes sociales como empresas informales, no verse en noticieros o en reportes donde se alega que una estación o un grifo no cumplió con una serie de medidas que garantizaban los derechos laborales de su. Da una tranquilidad legal y sobre todo una buena reputación en el marco de una serie de empresas formales. Pero, ¿qué es lo más importante? Lo que he podido observar a lo largo de todo este tiempo, más importante de hacer o de realizar o implementar un planeamiento laboral, y es que puedes desarrollar, o la empresa puede desarrollar íntegramente sus planes de negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Un grifo o una estación de servicios, podríamos decir que el núcleo o su core business es la venta de comida. Asimismo, suministrar a través de otros colaterales como son, ¿no?, los minimarket, market, llantería, equipado, carwash, siempre será una venta. Entonces, para tú desarrollar, para que la empresa pueda desarrollar, pueda desarrollar de una forma activa lo que quiere implementar o las novedades que quiere hacer dentro de su negocio, un grupo humano de trabajadores, de colaboradores, en donde no haya rotación. Necesita un grupo de colaboradores donde estén comprometidos con el trabajo. Necesita un grupo de colaboradores que se mantenga en el tiempo, porque una estación o un grifo, en la experiencia también que tengo, adolece de mucha rotación de personal, adolece de mucho abandono de puesto de trabajo, adolece a veces también de accidentes dentro de. Entonces, estas cosas no permiten que una empresa se consolide, no permite que haya un grupo humano que te permita ir actualizando o ir mejorando ciertos puntos que quieres para que tu negocio crezca. Eso hablando solamente de un grifo, de una estación. Y empresas, empresarios que tienen 5 grifos, 10 grifos, 10 estaciones de servicio, 20 estaciones de servicio. Imaginemos que no puedan manejar una serie de decisiones en su planificación laboral, que tengan que estar generando una serie de gastos innecesarios, una serie de gastos a veces inoportunos, a veces ni siquiera son gastos que se necesitan. ¿Por qué? Porque no lo han planificado no se han tomado el tiempo de sentarse y analizar punto por punto dónde están perdiendo tiempo que podrían destinar a otras actividades, dónde están invirtiendo más dinero del que deberían y dónde tienen que ajustar o quién es la persona o el órgano encargado que podría brindarles este tipo de tranquilidad
sobre todo, como lo acabo de decir, que puedan desarrollar íntegramente. Ahí radica la importancia del planeamiento. Ahí nace. Porque vamos a ver, les he puesto aquí en la diapositiva, lo que más quiero hacer es una cuestión práctica. Partiendo de dos ejemplos, dos casos reales que me tocaron afrontar a mí como abogado cuando he consultado y ya posteriormente contratado por dos empresas. Casos reales, cortos, los he plasmado muy objetivamente, sin mencionar nombres, nada. Pero son dos casos en los que la planificación laboral y el planeamiento laboral les hubiese ahorrado una serie de problemas, no solo legales, sino una serie de problemas reputacionales, una serie de problemas en personal, gastos innecesarios, y que lo vamos a analizar. Es más, podríamos al último, para efecto de hacer más dinámica esta charla, esta ponencia, eh, discutirlo en las preguntas que puedan tener y yo le iré absorbiéndolas una por una. Caso 1. Voy a leer. Una estación de servicios decide ingresar a su planilla a una persona. La persona es incorporada a la planilla un sábado a la 1 de la tarde, el horario de salida del personal administrativo. El trabajador tenía movilidad propia, una moto lineal. Asimismo, en sus datos familiares señaló tener conviviente y dos hijos. Convivencia que no estaba reconocida legal, pero que es real. El día domingo, es decir, después que esa planilla un sábado, al día siguiente, y en el cual no trabajó porque empezaba sus labores el día lunes, esta persona saliendo de su casa, moto lineal, sufre un accidente y muere instantáneamente. El día lunes, su conviviente llega junto a sus dos hijos a la estación solicitando el pago correspondiente por el seguro de vida. Entonces, eh, ¿qué problemas se pueden dar ahí? La mayoría podría decirme, bueno, la empresa se supone que tiene que contar con el seguro de vida ley y lo único que tiene que hacer es entregarle pues lo que la aseguradora le da, que es un equivalente a 32 remuneraciones. Eso, digamos, sería la respuesta más obvia. Pero si analizamos el caso, acá hay varias cosas que hay que desmenuzar punto por punto. La estación decidió ingresar a su planilla a una persona un día sábado a la 1 de la tarde. El trabajador tenía movilidad propia, la moto. Entonces, al decidir ingresarlo a la 1 de la tarde, ¿cuál fue el problema? Que la administradora no pudo dar cuenta a la empresa aseguradora para que ingrese dentro del listado que uno envía a la aseguradora a esta persona. Es decir, el trabajador, que ya era trabajador desde el día sábado y que por lo tanto, por la misma ley, por la misma norma, dice que una persona goza de cobertura a través del seguro de vida ley desde el día 1 en que ingresa a laborar. Entonces, la administradora ya estaba de salida, ella dijo, bueno, el día lunes me contacto con la aseguradora y solicito que lo ingresen al listado de las personas que están aseguradas. Pero no contó con que el domingo esta persona iba a aparecer. Tal es así que el día lunes va su conviviente, ya estaba reconocido y le solicita el pago correspondiente por el seguro. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Lo que va a suceder ahí es que al no haber reportado a la aseguradora, ingresarlo a la lista de personas aseguradas,
la empresa va a tener que asumir el costo de lo que implicaba la póliza del seguro de vida libre. No el costo del pago, sino el costo de las 32 remuneraciones que había que pagar, porque la persona, el trabajador, ya era parte del, es decir, ya tenía el derecho de ser cobertura. Pero por haber subido una planilla, haber subido esta persona a la planilla, un día sábado, en una hora en el que ya se iba, y evidentemente el domingo pues, no iba a atender una aseguradora, por un día la empresa iba a tener que asumir. ¿Qué pasó después? Como no se había contado con el seguro de vida ley, tampoco habían firmado la declaración jurada que te exige la norma para poder señalar quiénes van a ser tus beneficiarios ante tu muerte o ante tu enfermedad. Entonces, se tuvo que solicitar el reconocimiento de unión de hecho, sea judicial o sea notarial. Como ya lo advertí en el caso, la convivencia no estaba reconocida. Por lo tanto, no se le podía dar ni siquiera el dinero a la esposa o a la conviviente de este trabajador, porque legalmente no estaba habilitada para recibirlo. Quienes estaban habilitados eran sus hijos, pero para determinar que eran sus hijos había que hacer una sucesión intestada, más o menos demora notarialmente mes y medio o dos, y recién en ese momento podías tú entregarle sin problemas el dinero. Entonces, ¿qué rescatamos en este caso? Que el hecho de ingresarlo a la planilla es una formalidad y dada la cantidad de trabajo informal que hay en Perú, la estación decidió adecuadamente, bueno, si desde hoy te contrato sábado, hoy te ingreso a la planilla, independientemente de que si trabajas mañana, porque vas a empezar a trabajar el día lunes. Pero el error va ahí, en no planificar un día sábado, un día domingo, quizás hasta un día viernes. No es recomendable ingresar a una planilla a una persona, porque pueden darse estas situaciones. Entonces, esa planificación tiene que plasmarse en un procedimiento y en una política de contratación que tu empresa debe respetar. Cualquier persona que vaya a ser ingresado a la planilla tiene que darse la contratación y el ingreso a la planilla entre el día lunes y el día viernes y reportar inmediatamente en el día a la aseguradora, que puede ser el seguro de vida ley, para que pueda coberturar, a efectos de que no pueda pasar este tipo. Porque muchos pueden decir, no, pero es un hecho fortuito, pero igual eran los hijos con la partida. O sea, sí, pueden haber muchas situaciones que nos harían pensar que tiene una solución rápida y fácil el caso. Sin embargo, en la práctica genera un problema grande y una demora bastante larga, sobre todo aquí en el Perú, en la burocracia y a veces nuestra administración de justicia. Pero a lo que voy es que si se planifican cierta toma de decisiones, cuándo hay que hacerla, en qué momento no hacerla, por qué no hacerla en un determinado momento y por qué sí en otro, es de lo que se trata planeamiento laboral. Por eso, si regresamos a las preguntas iniciales de a quién contratar, en qué momento contratar, por qué contratar, es ahí donde radica. El contratar está bien, el ingresar a la planilla está perfecto, pero la decisión ya no se queda ahí, sino que hay que analizar si es el momento adecuado, si es la forma adecuada y si la documentación que yo voy a solicitar en el momento es la adecuada también. Porque si la estación o el grifo manejaba un proceso para el, el seguro de vida ley, debió pedirle a esta persona su reconocimiento de unión de hecho, o en todo caso hacerle firmar su declaración jurada de que los beneficiarios en caso le paguen, en caso le pase algo, sean sus hijos directamente anexando sus partidas de nacimiento. Pero eso tenía que hacerse en el momento, no dejarlo para después. No es una decisión adrede, no es una decisión dolosa,
pero el no conocer las circunstancias que pueden pasar, como lo dije en la primera diapositiva, no hacer una planificación a futuro de potenciales contingencias que pueden suceder, es lo que a veces, sin querer o fortuitamente, te puede acarrear una responsabilidad, te puede acarrear un gasto, porque son 32 remuneraciones, no es poco dinero. Y sobre la base de un sueldo de 1.200, 1.500, por lo menos más de 50.000 soles, la empresa va a tener que desembolsar de su bolsillo para cubrir algo que pudo prever, y lo pudo prever, pero siempre y cuando lo haya planificado. Ahí radica, nuevamente, como le repito, la importancia de hacer un planeamiento laboral, en tu grifo o en tu estación de servicio. Aplica también para cualquier. Entonces, vamos ahora al caso, también un caso real que me tocó afrontar en su. Un grifo decide contratar solamente personal femenino para el puesto de representante de servicios o vendedor de combustible. A veces lo que comúnmente se. No especifica edades ni requisitos de ningún tipo en sus convocatorias, porque sabemos también que ahora uno no puede agregar en convocatorias laborales eh, calificativos o requisitos como de buena presencia, señorita bien vestida. ¿Por qué? Porque ya se ha establecido, hasta el nivel de INDECOP y de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, que ese tipo de publicaciones pueden tornarse discriminatorias. En ese aspecto se cuidó el grifo, ¿no? No ponía requisitos, solo se necesita personal para cubrir puestos laborales de representante de servicio. Pero la empresa determinó que sean solamente señores. Finalmente, este grifo, ¿no?, logró seleccionar una planilla de 10 trabajadoras, todas mujeres, para la venta de combustible. Eran señoritas entre 22 y 34 años. Ella se desarrollaba muy bien, trabajaba muy bien, la verdad que todo marchaba bien. Sin embargo, con el paso del tiempo, 9 exactamente, y sin exagerar, 9 de sus 10 trabajadoras, grifo, reportan formalmente estar embarazadas. Y les envían una carta a la administradora de la contabilidad diciendo: señorita, presentamos nuestra ecografía, otras nuestras pruebas de sangre de embarazo, y con el tiempo también empiezan a presentar síntomas propios del embarazo, que requieren algunas ser cambiadas de puesto, algunas se dispensaban de un momento a otro por sentirse mal, a veces ocasionaban que llamaban y decían: no puedo llegar a trabajar porque me siento mal, con náuseas, con mareos, o cualquier situación tal vez que a veces dentro de los embarazos pueden darse. Sus contratos estaban vigentes al momento de la notificación de que estaban embarazadas, y algunos sí estaban por vencer. Algunos estaban a un mes, a 20 días de vencer. ¿Cuál es, no el problema, sino cuál no es la planificación? Con esto yo no digo que no se contrate a personal femenino, pero sin embargo, 9 trabajadoras de las 9, prácticamente todas tuvieron que otorgarle licencias con goce de haber. Ella, en materia de protección a la madre gestante, es muy tajante, es muy rígida, y tuvieron que contratar personal ya no femenino, sino personal masculino para cubrir 9 puestos de trabajo, mientras le seguían pagando a las trabajadoras porque su contrato estaba vigente. Y aun si su contrato terminaba, la ley te establece que tú no puedes no renovarle alegando que está embarazada, porque eso sería un acto de discriminación. Es decir, estás en la obligación de contratarlas. Posteriormente, volverán a su puesto, pero eso será ya cuando den a luz,
pasen su pre y postnatal y todo lo demás, pero mientras tanto vas a tener que contratar 9 personas, ya sea masculinas o femeninas, para cubrir eso. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si bien es cierto, no tiene nada de malo en contratar personal femenino íntegramente, ni contratar personal masculino íntegramente. Creo que lo más razonable por el giro del negocio es que no puedes en una estación de servicios, en un grifo, solamente contratar personal femenino. Quizás a nadie se le ocurrió que podía pasar eso, pero ocurrió y el gasto lo tuvieron, la responsabilidad la tuvieron, porque la norma también es muy rígida en el caso de que combustible, el petróleo, el GLP, el GNB, e inclusive la misma actividad de grifo y estaciones de servicio está catalogada como una actividad de riesgo, por lo tanto estaban en todo su derecho de solicitarse cambiadas a otro puesto que no afecte, como lo dice la norma, el desarrollo saludable y normal del feto. Es así la norma taxativa. Entonces, si ellos hubiesen planificado tal vez y conocieran su negocio de forma íntegra, pudieran haber advertido que el contratar íntegramente personal femenino para la venta de combustible no era una decisión laboralmente acertada. ¿Por qué? Porque exponían, ¿no?, gran parte de las personas que eran estas señoritas, ponían la venta de su negocio, se exponían a un accidente porque a lo mejor podrían haberse desmayado dentro del centro de trabajo y de repente un carro pudo haberlos atropellado. Como consecuencia de eso, de repente pierden el bebé. Entonces, hay una serie de situaciones que hay que prever. Pero como repito, con esto yo no digo, no hay que contratar personal femenino. No, sino que lo que digo es que es mejor planificar una cuota femenina y una cuota masculina para la contratación de las estaciones de servicio o grifos, cual se replica para otra empresa. Entonces, también hubo un gasto adicional que tuvieron que hacer. Pero no es lo mismo cubrir el sueldo de 5 trabajadoras que cubrir el sueldo de 10 trabajadores. Y eso que hablamos de un grifo nada más. Imaginémonos en unas empresas o en otras empresas que tienen 5 grifos, 10 grifos o 10 estaciones de servicio, 15 estaciones de servicio. Imaginémonos el gasto que se puede dar. Entonces, este tipo de situaciones me hacen a mí convencerme en el ejercicio laboral, legal, en la asesoría, que hay que planificar y planear cuidadosamente exactamente qué es lo que queremos a futuro, qué es lo que vamos a desarrollar, con qué personas queremos contar, porque si contábamos para desplegar actividades dentro de la estación o dentro del grifo, ya habíamos perdido 9 personas, ya se habían perdido 9 personas. Entonces, no se trata aquí de establecer qué es más importante que otro, porque es muy importante la vida del ser humano, pero también es importante el éxito de una empresa. Pero para eso es importante también encontrar un balance y un equilibrio, el cual, si lo planificas y lo estableces por intermedio de programa, de estructura, de procedimiento, de política, puedes hacer sin ningún. En ese sentido, con cargo a debatir un poco más dinámicamente con las preguntas. El planeamiento laboral dentro de un grifo o una estación de servicios implica la necesidad de tomar decisiones organizacionales alineadas con proyecciones reales a futuro, tanto de naturaleza laboral como económica. Es decir, lo laboral debe ir de la mano con lo que yo quiero lograr dentro de mi estación o dentro de mi. Todo ello debe basarse en el giro y la realidad específica del negocio. Yo debo ser consciente de a qué es lo que me estoy dedicando y a qué tipo de persona debo contratar, en qué debo ser cuidadoso
cómo debo también proteger a mi. El planeamiento laboral se trata en esencia de aplicar la experiencia y el conocimiento para gestionar adecuadamente tu estación o tu. No tomar solamente decisiones por rutina o por costumbre administrativa, porque el hecho de decir, ah, ya, bueno, necesito a alguien para venta, ya, ponga tal persona, de repente puede tener inclusive hasta cierto grado de discapacidad, que hay empresas por un número igual de trabajadores que tienen que tener una cuota de personas que tengan habilidades diferentes. Entonces, hay que analizar bien, hay que planificar bien qué es lo que queremos para que lo que queremos en nuestro negocio vaya de la mano con nuestras decisiones laborales y así poder evitar contingencias de todo tipo más adelante. Contingencias que en su mayoría son gastos económicos, posibles denuncias laborales, posible fiscalización, que podrías evitar simplemente te sientas con tu equipo, es cómo va a desarrollarse de aquí a 6 meses, de aquí a 12 meses. Entonces, eh, con esto quiero cerrar la interacción dándole a que me pregunten, ya sea del caso o de cualquier situación que les haya podido pasar, pero reafirmando que así como uno planifica un viaje, así como uno planifica inclusive a veces lo que queremos hacer con nuestras profesiones, así como uno planifica tributariamente cómo va a desarrollarse su empresa, cómo va a desarrollar su gasto, así también es importante planificar laboralmente cada decisión que vas a tomar, cuándo hay que contratar a una persona, quién es la persona idónea para contratar y en qué momento y en qué ocasión no debes contratar a alguien, sea profesional o sea personal. Aquí la base normativa que les hablaba de las normas, ¿no? Hay decreto supremo, decreto legislativo, la misma constitución política del Perú, protección a favor de la mujer gestante, la madre trabajadora, una serie de normas que yo, si me escriben o me dejan sus correos en el chat, también se las voy a hacer llegar con mucha data práctica, mucha data real de todo lo que ustedes puedan necesitar y que me puedan requerir inclusive a través de la. Muchas gracias por su atención. Espero con ansias las preguntas que puedan realizar. Muchas gracias, Julio, por el tiempo. Vamos a esperar un ratito para ver cuáles son las dudas de los participantes en caso tuviesen. No sé si hay alguna acotación que quieras ir realizando mientras esperamos. Claro, justo hoy día pude ver un pronunciamiento que hizo AGEPS sobre esta señorita que por un grupo ¿no? de delincuentes falleció en la ciudad de Quito. Ella, por no dejarse robar, por el miedo también en un forcejeo, recibe un disparo, fue llevada de emergencia al hospital, pero parece ser que en el camino, ya para llegar al hospital, llegó muerta. Entonces, la noticia habla inclusive de que tenía 20.000 soles en el canguro, algo que en estaciones o grifos a veces se prohíbe, porque justamente la idea es que no se expongan por la cantidad de dinero que puedan tener. En las estaciones y grifos tienen un seguro inclusive contra ese tipo de robos. Y los dueños de grifos, gerentes, dicen, si alguien viene y te roba, pues dale el canguro, no te das problemas, ¿no? Pero claro, hasta un cierto monto. Entonces, ¿qué podemos advertir inclusive de esta noticia a efectos de esta charla? Ahorita habrá estado en planilla, no lo sabemos, no lo sé, de plano en la noticia. La señorita habrá estado dentro de la nómina de los seguros complementarios de trabajo de riesgo, porque ya que ha fallecido en el ejercicio de sus labores, aplica tanto el SCTR, lo que se conoce como el SCTR, y aplica el seguro de vida ley. Ahora, ¿qué pasa si no ha tenido la empresa
quizás hasta el momento de poder asegurarla, o finalmente la informalidad de no tenerla contratada y como tal no tenerla dentro de sus asegurados. Ahí hay una contingencia que les ponía justo en el ejemplo que se puede dar. Eh, Esta, bueno, creo que dice tenía 18 años, aparentemente, ¿no? Se ve bien jovencita. Vi que no estaba ni siquiera con los implementos de seguridad, o está con una ropa común, está con un jean, unas zapatillas, un polo. Entonces, son cosas que a veces, como le repito, a lo mejor está contratada, a lo mejor está en planilla, sigue recibiendo sus beneficios, pero como le repito, a veces uno no tiene planificado lo que puede pasar, tanto la empresa va a tener que asumir varios gastos, no solo reputacionales, o económicos, y muy posiblemente hasta su NAFIL se pueda personar de oficio, y si advierte que no da la seguridad necesaria, pues podría cerrar ahí el establecimiento. Son situaciones, como vuelvo a reiterar, que si se planificaran o si se tuvieran adecuadamente establecidos, podrían evitar una que otra contingencia. Correcto. Julio, una consulta. En este caso en particular, debido al fallecimiento de una colaboradora de una estación de servicio en Iquitos a causa de un robo, eh, entendemos todos que hay una compensación que realizar finalmente pues a la familia por el tema del seguro vida ley, si es que estuviese el seguro vida ley, si en caso no estuviese, pues de igual forma esta compensación se tendría que realizar pues de las arcas de la estación de servicios. En caso exista alguna infracción en cuanto al tema de seguridad y salud, en cuanto al tema de seguros de la estación de servicio propios debido al traslado del dinero, etcétera, a la par hay una amonestación para la estación de servicio, ¿correcto? Claro, así es. Lo que sucede es que cuando se dan este tipo de situaciones, empieza ya no solamente a analizarse el hecho más grave, que en este caso es la muerte de la señorita, sino que es el órgano fiscalizador, el organismo fiscalizador que es la AFIP, y va a advertir si tienen alguna matriz de índices y peligros. Que alguien te puede decir, bueno, yo no puedo ir contra la inseguridad de Perú, yo no puedo ir contra la delincuencia, o sea, yo no puedo controlar eso. Ciertamente no puedes controlarlo, ¿no? Y dentro de tu matriz CIFER tienes que establecerlo como un peligro, ¿no? Muy alto, y que no es controlable, sin embargo, realizas una serie de acciones para minimizar ese peligro. Dentro de las acciones que tú realizas para minimizar ese peligro, justamente lo que tienes que hacer, lo había dicho, es establecer un procedimiento y probar que tú habías trasladado y comunicado de manera idónea, capacitado, inducido y día a día habérselo, digamos, concientizado al trabajador que no podía tener de repente más de 1.000 soles dentro del canguro. De tal manera que si la persona, el trabajador, más allá de lo que ha pasado, a sabiendas de que es una falta grave dentro de la empresa, tener más de 1.000 soles dentro del canguro, de alguna manera te muestra como una empresa que sí tuviste, ¿no? O sí por lo menos tuviste la iniciativa de minimizar los riesgos, pero que no eres culpable de la delincuencia que hay. Porque si tú sabías que vives en una zona donde hay asaltos recurrentes, donde posiblemente hay personal armado, y más aún que estamos al día de hoy en una sociedad en donde la delincuencia está en un crecimiento constante, con mucha más razón la empresa está en la obligación de adoptar las medidas de seguridad como contratar efectivos de seguridad privados, que lo tiene que asumir. Entonces, ahí entraría ya la SUNAFIL para multarlo, para hacer para que constituya una infracción por violar la normativa de seguridad y salud en el trabajo. En lo que le van a pedir es, ¿no? Demuestre usted qué acciones ha tomado para minimizar este tipo de riesgos. Y inclusive
en las noticias que las personas, como siempre, dicen, sí, por acá siempre roban, ahí siempre asaltan, ahí siempre, entonces, de alguna manera te dices, usted sí sabía, no puede decir que ha sido un hecho aislado. Entonces, la empresa no tiene también que tomar medidas. Y esas medidas también van de la mano con lo económico, porque no es tampoco darle con palo a la empresa, porque lo que yo siempre he discutido con Sunafil es que toda acción va de la mano con la economía y no le puedes tampoco exigir a un emprendedor una gran cantidad de gastos cuando puede ir progresivamente implementando sus cosas. Entonces, algo que se vio en pandemia, que te pedían prácticamente cubrir todo lo del trabajador, que yo no digo que esté mal, que no digo que esté mal, pero era desproporcional. O sea, con las justas puedo pagar mi planilla, o sea, con las justas estoy negociando con mis trabajadores tal vez para que hayan una reducción, qué sé yo, y tú me exiges que haga un sobregasto, obviamente voy a incurrir en una infracción. Y obviamente me vas a multar porque te voy a decir, bueno, no lo he hecho. Entonces, son Claro. cositas, como repito, que las tienes que planificar. Porque hay un plan anual dentro del sistema de seguridad, un plan anual en que si la SUNAFIL va y te dice, pero no tiene seguridad y por eso han robado acá. Lo que pasa es que de acuerdo a mis ingresos, yo tenía planificado contratar ya una empresa de seguridad a partir de junio del 2025. Lastimosamente pasó este suceso, bueno, pero ya demuestras que tienes algo para poder defenderte como empresa. Ahí va la planificación. Prácticamente en pensar todas las situaciones que pueden darse para que tu empresa no se vea. Claro. Y a raíz de la explicación me surge otra consulta también. Y considerando que la estación de servicio se encuentra ubicada en provincia, las multas son, tienen categorías o varían según la zonificación o ingresos de la estación de servicio o son estándar. En realidad las multas se catalogan a través de lo que son microempresa, pequeña empresa, gran empresa. Inclusive hay ahora, Sunafil está interconectado con Sunat. Y hay empresas que en realidad facturan más de 10 millones al año, pero que siguen en la MIPE, como si fueran micro o pequeña empresa. Entonces algunos salen, no, yo soy micro y pequeña empresa, así que no me pueden multar con tantas UITs, sino... Pero ahora Sunafil entra y dice, bueno, según Sunato ha declarado el año pasado ventas por 10 millones. Entonces tú no eres microempresa, pero definitivamente tú eres gran empresa. Entonces las multas sí varían, o sea, microempresas son menos, mediana empresa es menos y gran empresa sí. Pero son multas pues, que van desde las 5 UIT hacia arriba, cada trabajador afectado. La de UIT ahorita está a más de 5.000 soles. Y eso Estamos hablando de... se va sumando por infracción, digamos. No cumplió con los estándares de seguridad para prever este tipo de contingencias ante la inseguridad, es una multa. No contar con el seguro de vida de ley, supongamos, ¿no? Haciendo una idea que no contar con el seguro de vida de ley es otra multa muy grave. No cuentan con el SCTR, es otra, entonces va sumando, y al final se hace una multa tan gigantesca que vas a tener que asumir. Nos dirán, bueno, no tengo la plata en ese momento. Legalmente existen una serie de medidas cautelares que en algún momento se han dado en las que dicen, bueno, yo no tengo 100.000 soles para pagarte, así que, bueno, ahí hazme juicio o ahí ve tú cómo me cobras. Entonces lo que hacen es trabar un embargo en forma de recaudación, de tal manera que ponen una persona en tu caja, digamos, en cada surtidor, quien tendrá que reportar cuánto has ganado día a día y de eso una parte me voy cobrando la multa. O sea, como decir, porque a veces dicen, bueno, pues no tengo 120.000 soles para pagarte, a ver, mira de dónde me cobras. No hay problema. Sin embargo, en forma de recaudación, pongo dos, tres personas en tu caja o en tu surtidor y de la venta del día por turno, me voy cobrando, me voy cobrando, me voy cobrando, me voy cobrando, hasta que, bueno, cobra su multa. Totalizar el monto.
Exactamente. Ah, mira, esa información no la tenía, ese dato no lo tenía 100% claro. Pero varían. Hay una tabla que el mismo reglamento de la misma ley de inspección laboral se establece ahí. Te determina multas leves, graves, muy graves, inclusive sobre la base de infracciones. Hay infracciones hasta insubsanables. ¿Qué quiere? Y las insubsanables son las infracciones más simples. Una infracción insubsanable, por ejemplo, es no contar con un registro de ingreso y de salida. Llega el inspector de SUNAFIL y te dice, ¿me puede por favor mostrar su registro de ingreso y salida? Si tú te niegas, ya tienes una multa por obstrucción a la labor inspectiva, que es una multa muy grave también. Y si no le muestras, él va a asumir que no la tiene y es otra multa. Entonces, no hay nada que hacer, multa muy grave, te vas a tu tabla que está en la misma ley, en el mismo reglamento y dice, multa muy grave, por tantas personas no tengo registro de ingreso, ¿cuántas personas son las que no registran su ingreso ni salida? Pongámonos 10, 10 ya lo mínimo 5 UITs, haces tu matemática y más o menos puedes llegar a saber cuánto te pueden multar solo por no tener algo tan simple como eso. Y a veces se acostumbra un cuaderno, a veces se acostumbra el marcador biométrico, pero también hay requisitos que tiene que tener esos registros. El nombre completo, el horario de trabajo, el puesto de trabajo y la firma. ¿Es indistinto o hay algún nivel de la empresa en el que sea obligatorio tener un marcador biométrico o no interesa y basta con tener como un cuaderno de asistencia con firma? Mira, justo dentro de lo que uno puede planificar laboralmente, tenemos que ubicarnos a veces en la idiosincrasia social de donde se desarrolla la estación o el grifo. ¿Por qué digo esto? Porque aunque te parezca mentira, hay personas que por más que le digas no quieren firmar. O te dicen, no, al último te firmo. O ya mañana me siento y te firmo todos los 10 días que voy viniendo. Entonces, si tú tienes ese tipo de personal, por eso decía, tienes que ver a quién vas a contratar. Si no, vas a tener problemas. No, yo estar firmando todos los días, ay, qué pereza. Y te lo dicen así, o sea, estoy reproduciendo tal cual como lo dice un trabajador. Y hay otras personas que sí son. Entonces, si sabes que yo voy a optar por biométricos. Si tú lo pones, si no te gusta firmar, pones tu huella y listo. Entonces, la ley no te exige que sea biométrico, la ley no te exige que sea por escrito. Lo único que te exige es que tengas un registro firmado por el trabajador, ni siquiera huellado, firmado por el trabajador, donde esté su nombre, su puesto y su horario de ingreso y su hora de salida. Es más, tú tienes que exponer en una parte visible de tu empresa, en este caso, como estamos hablando de estaciones o de grifos, dentro de tu grifo tendrás que buscar una parte visible a todo el público donde debe estar tu programación, el horario de tu oficina. ¿Por qué? Eso sí lo exigen. ¿Por qué? Que a veces llegan, ¿no? Y dice, señor, ¿usted de qué hora trabaja? Ah, no, yo trabajo de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces van a ver el registro y resulta que la señora nunca ha firmado o a 6 de la mañana, pero resulta que está de amanecida, viene desde las 10 de la noche del día siguiente y son 12 del mediodía. No, pero aquí está su horario. Pues claro, su horario es una cosa, la realidad es otra. Y ahí nace el famoso principio de primacía de la realidad. Vale más lo que el inspector ve en la realidad que lo que tú puedas presentarle en documentos. No me puede decir que aquí todos salen a su hora, que entran a su hora, pero la realidad es otra y lo que vale es la realidad. Entonces, tienes que también tener una persona que se encargue de ver que ese registro esté al día. Que si no está al día, quien se expone eres tú como empresa. Ahora, puedes tomar otra serie de medidas como cursar memorándum, cursar notificaciones
notificaciones. Ahora que hay WhatsApp, correo, tú puedes decir, no se olviden por favor de firmar todos los días su registro. Puedes hasta tematizar que ese mensaje se envíe todos los días. Llega el fiscalizador y dice, o sea, yo tampoco puedo ir a agarrarle de la mano y ponerle su firma, hacer lo que firme. Pero Yo hay sí les evidencia puedo, de la hay notificación. evidencia y hay una sanción también que yo le pongo por no cumplir la orden que yo, como gerente, como administrador o como encargado de recursos. Pero siempre tienes que mostrar que has hecho algo. No puedes decir, bueno, es que yo no sabía, bueno, es que yo no conocía de eso, o recién me enteré. Al día de hoy ya no puedes decir, bueno, Bien, mira, tengo ya unas consultas que me han escrito a través del chat. ujú, Vamos a ir al revés, ya que estamos tocando ahorita el tema de las asistencias. Me están ujú, consultando primero si cuando trabajan de manera remota, ¿cómo hacen el registro de la asistencia, del ingreso y la salida? ya. Lo que sucede es que ahí hay que analizar el puesto laboral. Definitivamente un vendedor de combustible no puede trabajar remotamente. Pero las personas que trabajan remotamente, dado que la empresa también está en la obligación de suministrarle toda la logística necesaria para poder, ya sea no solamente hardware, sino software, tiene que procurarle darle toda la logística necesaria y la tecnología para que pueda registrar su ingreso y salida a través de puede ser a través de un correo electrónico. Vamos a suponer que no es una empresa pues, que cuente con un capital todavía para implementar un software que te permita marcar tu asistencia en tiempo real mientras estás trabajando. Vamos que no. Pero hay un correo en el cual tú puedes ir reportando y se establece minuto a minuto. Vas reportando cada 10 minutos, cada 20 minutos, qué es lo que vas haciendo a través de un correo corporativo o un correo que te hace. Tú entras a las 8 de la mañana, digamos, tienes que dar cuenta, a veces a través de grupos de trabajo, hay aplicaciones de grupo de trabajo donde todos dicen, no, buenos días, ¿no? Y estamos, vamos a empezar con el trabajo, esto, lo otro, y empiezan a desarrollar. Eso mucho se da también, por ejemplo, en los call centers. Yo también asesoro al día de hoy call center y se ahorraron mucho en el trabajo remoto porque a veces habían personas que por la distancia, por la lejanía y sobre todo lo que dejó en tiempo de pandemia, ya no tienen que alquilar una oficina, ya no tienen que pagar luz, simplemente habilitan dentro de la casa, del cuarto del trabajador, una computadora, internet, un teléfono y desde ahí los monitorean. Y también está la figura de que hay trabajadores que no están sujetos a fiscalización. Es decir, ¿no? Gerente, un administrador, debido a su labor, no firman ni ingreso ni salida, porque el gerente, a veces que también es el mismo dueño, se puede quedar toda la noche trabajando. Entonces no tiene que estar marcando a la hora que entra, a la hora que sale, porque mi labor es indeterminada en tiempo. Entonces esos son los famosos eh, trabajadores no sujetos a fiscalización laboral. Que si bien lo pueden hacer, pueden marcar, pero no están en la obligación. Es decir, mire acá el registro de asistencia, si dice el fiscalizador, no está el ingreso y salida del administrador. Y bueno, es que es el administrador, ¿no? Va, sale, va a captar clientes, viene, va, es puesto de confianza, en realidad no tiene, pero personal que no es de dirección y que no es personal de confianza, tiene que marcar sí o sí su registro de ingreso y salida. Y tienes que probarlo de alguna manera. Es decir, si es por correo y te envían un documento, pues la empresa tendrá que imprimirlo, firma digital del trabajador y anexarlo en un folder, en un archivador. Y llegan a preguntarte por el registro, bueno, o sea, aquí. ¿Y por qué no lo firma físicamente? Ah, porque el señor hace trabajo remoto, este es el correo que maneja, el número que maneja, y siempre a las 8 de la mañana o 5 para las 8 nos envía un correo o una notificación señalándonos que ya está desempeñando su labor.
y como tienen una estructura de desarrollo de actividades en el día, es decir, por ejemplo, de 8 a 10 tiene que hacer un análisis de las ventas del día anterior, de tal manera que a las 10 me tiene que enviar ese análisis. A las 10 ese análisis se envió. Después, a partir de las 10 hasta las 11 tiene que hacer una proyección de las compras que se van a hacer en la semana. Entonces, y así, van marcándolo. Así se manejaría en el caso, como les repito, de que no se demande o no se cuente con mucho dinero para instalar juegos demasiado sofisticados, por decirlo así, para ese tipo de... No sé si la pregunta, creo que aquí la puedo ver Sí, también a la señorita Maricel Rosales. Si hay más dudas, yo encantado y a mi correo también todas las dudas que... bien. Quiero hacer, bueno, rebobinar un poquito acerca de el tema del registro. Ya con Julio habíamos comentado que sí, efectivamente era necesario que pasen el registro y de no pasarlo, hay que notificarle al colaborador a través de alguna vía que pueda ser comprobable para que en caso de una auditoría puedan mostrar estas solicitudes de los jefes, de los estacioneros, de que se ha notificado de que deberían hacer, firmar la asistencia. Sin embargo, me preguntan aquí, como cuál es la sanción o si se puede sancionar o con qué rangos o cuál podría ser la sanción a un colaborador que pese a las reiteradas notificaciones no hace un registro de su asistencia. ¿Cómo determinamos la sanción? ¿Depende de cada institución, de un reglamento interno o cómo es que se maneja? Claro. En el ámbito laboral, uno de los principios que rigen toda decisión y mucho más sanciones, se habla siempre de la proporcionalidad. Hay que ser proporcionales entre la sanción y la infracción, ya sea por un órgano fiscalizador como la SUNAFIL o ya sea por la misma empresa. Como tú misma lo has comentado, Estefan, para yo poder sancionar, amonestar o llamar la atención a un trabajador, sea cual sea el régimen, MIPE, PYME, mediana, gran empresa, tengo que tener un reglamento. Un reglamento en el cual yo le dé a conocer cuáles son los hechos, cuáles son las situaciones de hecho que va a acarrear que ellos tengan una sanción. Es decir, si yo dentro de mi reglamento establezco la persona, trabajador, colaborador, cumpla día a día con suscribir su registro de ingreso y salida, será en primer lugar amonestado con un memorando. Si reitera en la falta, descontará un porcentaje, ¿no?, de la remuneración diaria percibida. Y finalmente, si una tercera oportunidad sigue, se considerará una falta muy grave y será suspendido por 1 o 2 días. Y a pesar de eso, por rey y de reitera en su actitud, tú tienes toda la facilidad de iniciarle un procedimiento de despido, en tanto que está exponiendo a tu empresa de una fiscalización pueda ser acreedor, no necesariamente de una multa, porque si yo demuestro, mira, yo en mi reglamento les he dicho que no pueden dejar de firmar su registro de asistencia. Estoy cansado de decirse, le he mandado memorándum, lo he amonestado, le he descontado una parte, lo he suspendido, pero aún así no, entonces yo prescindo de su salud. Pero si en el interín llega el fiscalizador antes que yo lo despida o antes que yo le renueve el contrato, llega y me dice, oye, mira, no está la firma del trabajador Julio García. Tiene como 4 días que no firma su ingreso, o acá solamente sale que ha firmado su salida, pero no su ingreso. Tienes una multa. Entonces se va a iniciar un procedimiento administrativo sancionador en contra del grifo de la estación, pero tú tendrás la documentación para demostrar que no es así, que ha sido por justamente responsabilidad del trabajador y no serás acreedor a una multa, pero sí te van a hacer una recomendación o una suerte de llamada de atención, te van a decir, bueno, ¿sabes qué? Ponle un poquito más de empeño en la fiscalización que estás haciendo de tus trabajadores,
porque este tipo de situaciones te van a acarrear quizás a futuro. ¿Por qué? Porque como ya lo dije también al inicio, la zona fila ha cambiado un poquito ya el chip de llegar y sancionar y asustar, sino dice, mira, vamos a darte la oportunidad de que tú puedas, de alguna manera, reestructurar todo esto que vemos flojo, porque obvio, ojo, la sanción o la multa es por no tener un registro, tú lo puedes tener mal. De repente, porque estoy viendo ahí una pregunta que me hace decir, ¿existe un formato estándar? No hay un formato estándar, pero sí la norma te dice lo que tiene que tener, que es el nombre completo del trabajador, el puesto laboral, su hora de ingreso, su hora de salida y su firma. O cosas que sí o sí tienen que tener. Tú quieres ponerle más, le puedes poner más, puedes ponerle vestimenta, todo lo que tú quieras, pero sí o sí tiene que tener esas cinco cosas. Ahora, si tú de repente lo tienes de una manera distinta, pero lo tienes, entonces no te pueden multar. No te pueden multar o no se puede generar una infracción porque si lo tienes por ahí quizás un poco con falencias, entonces lo que va a hacer la Sunafil es darte la posibilidad que en 3 días mejores eso, lo reestructures y se lo presentes ya adecuadamente. Pero no te va a multar por no tenerlo, porque la infracción es no contar con un registro de ingresos. Pero si tú no tienes así ya una hojita suelta y digas, mira, acá está Julio García Marcó, por lo menos lo tienes. Pero si no tienes nada, es una multa fija. Y hagas lo que hagas, si te levantan la infracción y acreditan que no tienes, ya, es insubsanable. Puede decir, no, ya a mí de mañana ya implementé mi registro. Felicitamos, está muy bien, pero la multa y la infracción ya está. Haga lo que hagas, como se dice ahí, ya no hay salvación. Contrates al abogado que contrates, hables con quien hables, levantan el acta de infracción por no tener el registro, ya no hay vuelta atrás. Pasa de todas maneras pagar una multa. ¿Tu audio? Gracias, gracias, Julio. Con esto me parece que ya hemos absuelto todas las consultas. Bueno, los invito a todos los que tengan consultas adicionales. eh, el abogado Julio ha dejado sus datos de contacto a través del chat. El correo es jagc.abogados@gmail.com y el número es 980-984-059. Muchísimas gracias, Julio, por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un webinar bastante fructífero y estoy seguro que todos aquí concuerdan con lo mismo. Nos vemos seguro en una próxima oportunidad ya en algunas semanas. No sé si tienes alguna acotación final para cerrar este webinar. Y Stephanie, muchas gracias a todos, por favor, con total confianza y seguridad que les voy a contestar, pueden hacerme sus preguntas. No les contesto hoy día, máximo les estoy contestando en 2 días, pero sí les voy a contestar cualquier pregunta de todo tipo, de cualquier régimen laboral privado. No veo mucho el tema, pueden hacerlo y yo se lo voy a resolver con mucho. Le agradezco a Stephanie, agradezco a la asociación, ¿no? En su presidente, en sus presidentes y a todos los que lo conforman por permitirme este espacio para compartir todo este tipo de inquietud a la mejora de... Igualmente. Igualmente, Julito, muchísimas gracias a ti y a Muchísimas todos los que gracias. han participado el día de hoy en la charla. Nos vemos el día de mañana con una charla dictada por Sinermin. Así que nada, los Sí, esperamos a sí, me he todos. visto. Bienvenidos. Gracias. Hasta Gracias. luego.